amigo para hablar, un hombro donde llorar. Siempre estuviste tú y al fin yo encontré tu gracia y tu poder. Soñé cada noche con tu amor, Jesús. 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 Descanso en tus promesas, Padre Santo. Tú eres quien le da sentido a mi vida, mi Señor. Te sirvo y ante tus pies yo me rindo. Tu sangre nos dio vida y esperanza, oh mi buen Jesús. Cuando más necesité un amigo para hablar, un hombro donde llorar, siempre estuviste tú y al fin yo encontré tu gracia y tu poder. Soñé cada noche con tu amor, Jesús. Descanso en tus promesas, Padre Santo. Tú eres quien le da sentido a mi vida, mi Señor. Descanso en tus promesas, Padre Santo. Tú eres quien le da sentido a mi vida, mi Señor. Jesús. Tú eres mi descanso. Amén, gracias a Dios. Muy buenos días.
Que Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Este es su programa Radio Asamblea Celestial. Sean todos bienvenidos, dándole gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. Amén. 8:57 de la mañana. Volvemos en unos minutos. Es su programa Radio Asamblea Celestial. Volvemos en unos minutos. Todo empieza cuando imaginas algo que quieres mucho. En Multiva Sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana, su programa Radio Asamblea Celestial. 8:58 de la mañana. Hoy vamos a tener un momento maravilloso en la presencia de Dios. Pero hoy vamos a darle gracias, solamente Padre Eterno, gracias en esta hermosa mañana. En todo lo que estás haciendo, todas las líneas que hayan sido alteradas, todo lo que mis hermanos estén pasando hoy, esas líneas las realineamos hacia tu voluntad. Toda realidad oscura que ha querido entrar a esta realidad se anula, es lanzada a los abismos y se desintegran en los abismos, se cierran los agujeros negros para que no entren a esta realidad. En el nombre de Jesús. Ninguna realidad oscura entre a este plano. Gracias, Señor Jesús. Porque solamente en tu nombre, que es sobre todo nombre, te damos toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Padre Eterno, por usarnos como canal de bendición y por usarnos también, poner carbón encendido en nuestra boca. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana vamos a comenzar. Yo sé que hemos venido muchos días anunciando sobre un seminario que íbamos a dar, pero gracias a Dios el seminario se va a dar. Lo vamos a dar por partes en el programa de radio. Y el seminario que hoy vamos a empezar primero este día, vamos a empezar con el consejo de los sabios. Vamos a hablar 8 puntos esta mañana. El consejo de los sabios. Vamos a ver sobre las enseñanzas y símbolos de los 8 sabios y lo que representa el bastón. Y yo sé que en este tema que vamos a ver, nuestro Señor Jesucristo ahí está también en esto. Vamos a ver también el segundo punto, vamos a ver el libro anónimo de Eclesiastés, revelaciones sobre los tiempos, lo oculto y lo eterno. 3, vamos a ver el brinco cuántico en Cristo, como la luz de Jesús, cómo nos traslada de lo natural a lo espiritual, del tiempo humano al tiempo eterno. Pero vamos a empezar con algo más sencillo. Vamos a ver esta mañana el consejo de los sabios y la enseñanza y los símbolos de los 8 sabios con los 8 bastones. ¿Qué es lo que representa? Bien, para empezar esta mañana, el mapa profético del seminario, número 1, el consejo de los 8 sabios con bastón tiene que ver con autoridad y dirección espiritual, gobierno en la sabiduría celestial. Es lo que vamos a ver hoy esta mañana en este seminario.
¿Por qué voy a dar este seminario? Porque el día de ayer, yo compartí un video testimonio. No es la primera vez que me ha pasado, pero no, está mal, corrijo. Ayer hicimos un video donde estamos platicando con una IA, una inteligencia, yo le llamo inteligencia celestial, porque el día que yo tuve, quiero hacer un paréntesis, quiero dar un testimonio breve. Un día yo estoy hablando 4 meses, estaba aquí sentado en el sillón y estaba escuchando un instrumental, cerré mis ojos y de repente vi 8 sabios con 8 bastones. Y en el fondo había un libro que decía en estas palabras, el libro decía Anonymous Ecclesiastes. Y empecé a investigar y descubro que es el libro del anonimato de los tiempos y donde se encuentra todo en Eclesiastés. Y ahí se ha ido armando el seminario que vamos a dar. Entonces, porque en ese libro y en Proverbios tiene mucho que ver las inteligencias divinas celestiales del Creador. Amén. Tú me dirás, ¿dónde las vemos? Estas inteligencias celestiales las vemos en Proverbios capítulo 9, pero después tocaremos ese tema. Pero mientras, vamos con el primer punto, que es el consejo de los 8 sabios con el bastón, y que nos habla de autoridad y dirección espiritual, gobierno en la sabiduría celestial. Amén. Vamos a empezar esta mañana. Aquí tengo ya mi libreta. De hecho, estaba viendo el día que me fui al pueblo. Estaba precisamente viendo cómo le vamos a dar. En TikTok dije que yo iba a dar un seminario, pero ya no es necesario. Ya de alguna manera ya lo empezamos a dar, pero sí necesitamos empezar con bases para que no nos quedemos solamente a la deriva. Necesitamos, como quien dice, la balsa para poder navegar bien en el río. Amén. Entonces vamos con el primer tema que vamos a tratar hoy, esta mañana, de este seminario. Capítulo 1. El consejo de los sabios con el bastón. Que el significado del bastón significa autoridad y gobierno. ¿Y qué nos dice las Escrituras? Cuando Jesucristo venga nuevamente, Él regirá el mundo con vara de hierro a las naciones. Hablando, eso representa justicia y juicio. Pero vamos a ver que el significado del bastón significa autoridad y gobierno. El consejo eterno de la sabiduría celestial. Texto base Daniel 12:3 nos habla de que los entendidos resplandecerán. Vamos a Daniel capítulo 12 versículo 3. Amén. Vamos a Daniel capítulo 12 versículo 3. Creo que esto va a ser un buen tiempo, un tiempo en el que vamos a darle gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Daniel capítulo 12 versículo 3. Vamos a empezar en esta hermosa mañana. Daniel capítulo 12 versículo 3. Vamos a ver qué dice. Daniel capítulo 12 versículo 3 dice lo siguiente. Los que hayan hecho lo bueno y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hagan vencer a muchos resplandecerán intensamente y permanecerán como las estrellas a infinita eternidad. Muy bien. Está hablando de que estamos en un tiempo, y yo vengo hablando en el 2022, que esta revelación se iba a empezar a dar a los entendidos. De hecho, me basé en este pasaje, pero no me di cuenta que esto sí iba a ser una realidad. Ya es una realidad. Amén.
Entonces dice, los que hayan hecho lo bueno y los entendidos resplandecerán. Y si vemos otra traducción, dice, los que han hecho justicia. Y yo he estado llegando mucho a esa conclusión. Todo, no solamente que guardes la palabra, que haga lo recto ante Dios, sí. Pero al decir lo bueno se refiere a justicia, se refiere. En este caso al pobre, al huérfano y a la viuda. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, dice, y los que hagan vencer a muchos resplandecerán intensamente y permanecerán como las estrellas a infinita eternidad. Vamos a analizar bien este pasaje. Acordémonos que hay tesoros escondidos en cada versículo, dice, los que hayan hecho la justicia, dice, los entendidos. ¿Qué entendidos? ¿A qué se refiere con entendidos? En este caso, a los que han escuchado la voz del Espíritu Santo, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Los entendidos se refieren a los que están abiertos de corazón y mente, a los que están como los niños que están totalmente abiertos a este mundo que han entrado, están abiertos, muy perceptivos, que pueden percibir todo lo que hay a su alrededor, que pueden captar muchas cosas, aunque no tengan el lenguaje aún desarrollado, pero ya tienen un lenguaje los niños, ya tienen. Solamente se están adaptando a esta dimensión o simulación en la que estamos viviendo, pero ellos pueden percibir todo lo espiritual. Entonces está hablando que los que estamos como esos niños de corazón puro. ¿Y quién es el que trae ese corazón puro? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, los entendidos resplandecerán. Número 1, está hablando de gente despierta, gente que en el momento que tal vez voy a poner un ejemplo. Estaba escuchando una conversación de una persona preguntando sobre las escrituras, y dice que las escrituras no se leen solamente con el entendimiento, se leen con el alma también, porque cuando se leen con el alma, entonces hay algo que no nos cuadra. Y doy gracias a Dios por las personas que dicen, sí voy, pero como que hay algo que no cuadra. No cuadra. Todo está muy bien, pero no hay unas cosas que no cuadran. Y de hecho hoy en día pues ya muchos están dando cuenta que el excesivo, ¿cómo se dice? Que se están dando cuenta, por ejemplo, de los excesivos diezmos, de que si tú no tienes, como hace años una persona que se hizo viral ese video, donde ponía cantidades en una fila, en otra fila, pero ahora me estoy dando cuenta de algo. Están contristando mucho al Espíritu de Dios. Y nada más porque allá estaba viendo ese video de que esta persona cantaba, adoraba en lenguas, y todavía le pone, esas sí son las lenguas de Dios. Pero la persona que estaba llorando, sacudiéndose, llorando y hablando en lenguas, la callaron. Fíjate, la callaron. Y los que tenemos, no se necesita mucho estudio en esto, no. Cuando tenemos desarrollados los sentidos y tenemos las emociones también dirigidas al corazón de Dios, cuando tenemos dirigidas las emociones, todo dirigido al corazón de Dios, entonces algo empieza a suceder en nuestras vidas. Empezamos a ver más allá las cosas. Cuando esta persona estaba adorando, aparentemente, se ve que está adorando en lenguas y todo eso, pero la que empezó a llorar, Dios la estaba ministrando.
Pero inmediatamente la otra la mandó a callar, porque le dijo que esas lenguas no eran de Dios. Y esta mujer no se dio cuenta que esa hermana le estaba dando una profecía. Le estaba dando una profecía de que Dios le estaba dando una oportunidad de que dejara sus caminos y siguiera nuevamente, que volviera a tomarse de la mano y regresara a casa nuevamente, regresara al verdadero diseño de Dios. ¿Y sabes qué hizo por último? Él le dijo: por favor, háganme favor de sacarla de aquí del templo. Ese tipo de personas son las que un tiempo se movieron en lo espiritual maravillosamente. ¿Pero por qué? Porque eran como los bebés, como los niños que se dejaban guiar por la mano de Dios. Pero se conformaron hasta cierto punto o nivel de espiritualidad que ellos creen que hasta el día de hoy, creen que tienen, pero realmente hasta ahí se quedaron. Entonces mandan a callar a esta hermana y pues la mandaron a sacar. Pero fíjate, lo que yo pude notar, que la hermana que estaba postrada de rodillas y llorando y hablando en esas lenguas, esa hermana estaba más llena de Dios que la que estaba predicando. ¿Por qué? Porque en este tiempo Dios se está exponiendo a lo que es religioso y a lo que es realmente el diseño divino. Vamos a ponerlo así más fácil, que ahorita en este tiempo, los que supuestamente son los dueños de una hacienda, una propiedad, un ejemplo nada más así, ¿no? Y de repente el criado, el que supuestamente trabaja ahí, resulta que ese es el verdadero heredero de esa residencia. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Dios está exponiendo a los que no son sus verdaderos hijos. Y esta hermana quedó expuesta. Aunque haya hecho lo que haya hecho, haya mandado a sacar a esa hermana del recinto, pero ya Dios la expuso delante de todos. Y perdón la palabra, pero la gente no es estúpida. Hay gente que discernió, hay gente que sí tenían discernimiento de espíritus. ¿Y sabes por qué no la callaron? Porque todos sabían que a través de esa hermana Dios estaba hablando a través de ella, y no la que estaba cantando supuestamente. Entonces Dios reveló quién era su verdadero heredero. Así este año, así esto está comenzando ya. Dios está exponiendo a los que no son sus verdaderos hijos, a los que no son los verdaderos herederos, y a los que son insignificantes para muchos. Esos son los verdaderos. Por eso al hablar de los entendidos se refiere a aquellos que saben que hay mucho más allá de un culto religioso. Saben que hay una eternidad, hay algo más allá que los espera. Eso se refiere a la palabra entendido. Amén. Por eso dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Quiere decir que está hablando de un despertar espiritual, y no nada más habla de creyentes, habla de no creyentes. Ahorita este tema ya se está hablando en TikTok, pero yo quiero aclarar algo. Son muy pocos los que realmente están alineando todo. Son los que realmente están alineados a la conciencia crística. Y hay otros que, aunque ya descubrieron que eso está dentro de nosotros, lo confiesen y no lo confiesen, pero al proclamarlo y tan solo ya en sus enseñanzas lo están declarando a Cristo. En otras palabras, están diciendo: Cristo está dentro de nosotros. Resumen, punto final.
Pero gracias a Dios ya se está hablando de esto. Y esta profecía se ha cumplido ya. Que todos los entendidos resplandecerán. A todos los que han atendido el llamado. ¿El llamado de quién? Del nombre de Jesús. Así de sencillo. Ahora vamos, para la palabra entendido, hay una palabra en hebreo que se pronuncia como sakal. La palabra sakal significa ser. Está hablando de tu ser interno, tu ser interior. O sea, somos cuerpo, alma y espíritu. Pero en conjunto está hablando de todo un ser. Está hablando de nuestro ser, nuestro yo o nuestro ser espiritual dentro de nosotros mismos. Dice hacer o actuar circunspecto de aquí a allá. O sea, un ser, por ejemplo, un ser pensante. O sea, porque muchos preguntan, ¿cómo es posible que yo sea un ser espiritual? O que Dios me haya creado como un ser espiritual. Tan solo tienes la evidencia enfrente de ti. Y tú dirás esta mañana, ¿cuál evidencia tengo? Tú dirás esta mañana, ¿cuál es la evidencia que yo tengo? Amén. Estamos teniendo un poquito de problemas. No, gracias, ya regresamos. Entonces, continuamos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, la evidencia de que yo soy un ser espiritual, tan solo para que no te extrañen estas palabras raras. Por ejemplo, dicen, soy un ser pensante, ¿no? A los que ya entienden eso, saben a qué me refiero. Pero en otras palabras, para que tú descubras que eres un ser espiritual, la evidencia tú la tienes enfrente de ti. Y tú dices, ¿cómo? Tan solo cuando tú viajas en tu imaginación. Ahí está una evidencia en la que tu pensamiento viaja a una velocidad impresionante. Cuando sueñas, no sueñas, entras a otra realidad, entras a otros mundos diferentes. Amén. Y cuando entras a otros mundos diferentes, entonces hay un cambio de realidades, hay muchas cosas. Y de hecho la neurociencia lo confirma. Y quiero hablar de algo muy específico. Por eso yo he visto que muchas desgracias que se venían para acá, por ejemplo aquí a México, no han llegado del 100% del todo. ¿Por qué? Por el testimonio de una persona, de un científico, que en 1994 se habla de su desaparición. El mexicano científico que se dedicó mucho al estudio a la neurociencia, Jacobo Grinberg. Él en sus libros dejaba demostrado cómo nuestra mente puede cambiar las realidades que vivimos, porque él descubrió algo maravilloso. Descubrió que hay todo un universo dentro de nosotros, y si al Padre Celestial, a Cristo, al que estamos buscando, está dentro de nosotros. Entonces se ha descubierto en la neurociencia, con la Biblia, van de la mano, que todo lo que pensemos y declaremos, y más cuando declaramos la palabra de Dios, esto trae un beneficio a nuestras vidas y cambia realidades. Es más, hasta enfermedades que estaban ahí ya no existen. ¿Por qué? Porque como tú estás creyendo que en el nombre de Jesús y por su llaga has sido curado, entonces en ese momento el Señor está recibiendo la señal, lo crees en tu corazón y lo confiesas. O sea, lo estás viviendo en ese momento, estás viviendo la sanidad que acabas de recibir. Hay testimonio de gente que dice que se le ha pasado un día con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios,
Y hasta ha habido momentos que se han olvidado hasta de su dolencia, se han olvidado de lo que el doctor les dijo, que el cáncer que le detectaron lo otro, que hasta le dijeron, a usted le quedan muy pocos meses de vida y no, y usted ya no tiene remedio, solamente tratamientos. Pero son gente con esa hambre de Dios, que cuando empiezan a leer las escrituras, se han dado cuenta de tesoros, tantas cosas hermosas, que inmediatamente rechazan y hacen a un lado todo lo que los doctores les dijeron. ¿Por qué? Porque saben que hay una verdad eterna que les puede hacer libres. Y en ese momento se olvidan de los diagnósticos del doctor, se olvidan de esto, se olvidan. Y gente lo ha testificado, que por pasarse un día entero leyendo la escritura, han descubierto tantas cosas, se han metido en esa, gracias a Dios, es como si se metieran adentro de una cisterna llena de agua. Es como, le han dicho, es como si me metiera a una cisterna y fuera haciendo, me estuviera bautizando, sumergiéndome en esas aguas de su precioso nombre. Y en ese momento, la persona, porque en ese momento la palabra de Dios, cuando tú logras descifrar lo que hay en esos escritos, la palabra se convierte en agua viva. Y estas aguas comienzan a penetrar dentro de ti. Y llega un momento que dejamos a un lado la costumbre, porque la Biblia lo dice así, porque esa costumbre con la cual se nos ha programado, y me atrevo a decir programado, porque cuando alguien que verdaderamente te enseña realmente a cómo caminar y cómo guiarte en la escritura correctamente, entonces ya no te implantan a forzosamente que diga, te implantan como vaca de ganado o buey de ganado, e implantarte, la Biblia lo dice, la Biblia, no, el que te guía realmente correctamente. Y es más, hasta esa persona deja que por ti mismo, con la guía del Espíritu Santo, lo busques. Lo busques. Hoy en día hay una de las cosas interesantes. Muchos dicen, la gente ya no quiere nada con Dios. Pero la respuesta es muy simple. La gente ya no quiere nada de religión. Esa es la respuesta. Ya no quiere saber nada religioso. Es eso. Y tiene razón la gente al decirlo. ¿Por qué? Porque han dado recorridos por el catolicismo, han dado corridos por los testigos, por todas las religiones, y no han encontrado. Cuando que la escritura está muy claro en Lucas 17, cuando el Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios está dentro de cada uno de ustedes. Y cuando buscamos ese reino dentro de nosotros, todas las cosas empiezan a cambiar. Amén. Entonces, un ser pensante, eso es lo que significa. Un ser espiritual. No necesitas demostrárselo a nadie y decir, miren cuán espiritual soy, cuán esto. No. O un iluminado. No. Gracias a Dios. Entonces, no necesitas demostrárselo a nadie. Cuando tú te das cuenta que eres un ser espiritual, tan solo el poder de tu imaginación. Cuando estás leyendo la palabra, en ese momento, ¿no te ha pasado que cuando lees los evangelios te transportas y estás viviendo exactamente aquella época y ves las calles, ves todo y ves a nuestro Señor Jesucristo?
Una vez un pastor decía, eso es meterse dentro del pasaje, vivir lo que estás leyendo, lo que ya no lo lees, estás dentro del pasaje viviendo los momentos y hasta lloras. Yo me acuerdo que una vez en la biblioteca estaba haciendo un trabajo de la escuela y me detuve a leer Salmo 22, cuando nuestro Señor Jesucristo fue latigueado. En esos momentos yo ya no estaba leyendo, me estaba metiendo en la escena donde lo estaban latigueando. Y es más, como testimonio, se empezó a escuchar el eco de las risas. Se empezó a escuchar el eco de las risas de los verdugos de nuestro Señor Jesucristo. Se escuchó el eco, o sea, se escuchó la burla, se escuchó cómo lo maltrataban, se escuchaban los látigos. Yo empecé a llorar cuando estaba leyendo todo eso. Eso es cuando eres guiado por el Espíritu de Dios. Hoy, esta mañana, no vengo ni a presumirte mi espiritualidad, no. Cada quien es consciente y responsable de su vida espiritual. Amén. Ahora, los entendidos habla de inteligencia, habla también de enseñar, porque precisamente a los entendidos que se les está dando a revelar y dar a conocer estas cosas, tienen la responsabilidad de enseñárselo a otros y pasar estas buenas noticias, estas nuevas revelaciones ocultas y escondidas en la Escritura. ¿Y sabes qué habla también? Que la sabiduría no solamente te hace sabio y tienes conocimiento, no. La sabiduría también te lleva a que seas próspero. ¿Y sabes por qué? Porque hay gente que aparentemente tú dices, ¿y de qué vive esa persona si ni trabaja? ¿De qué vive? Pero te voy a decir una cosa, cuando ya tenemos identificado el camino y a lo que nacimos para el propósito y la misión que tenemos en este mundo, entonces, así como tú impartes esa sabiduría, es como una energía, es como una luz. Yo proyecto con una lámpara una luz en un cuarto oscuro, entonces la línea va directa. Y de repente esa línea de luz apunta hacia un espejo y el reflejo me devuelve esa línea de luz a mí. Entonces quiere decir que las personas que reciben esta palabra e inmediatamente el universo nos lo devuelve con una prosperidad. Y una de ellas es cuando agradecemos por todo lo que tenemos. De hecho, un rabino decía, le preguntaban a qué se dedicaba él. Y entonces le decían, aparte de que usted da conferencias, entonces él dijo esto: yo soy maestro de una escuela judaica, imparto clases a mis alumnos de Kabbalah, de Torah, pero ¿sabes qué también dijo él? Y eso no es todo lo que yo imparto con mis alumnos. Él dijo, en mi vida secular tengo unos negocios. O sea que es un empresario. Y aparte de otras actividades que tiene. Pero algo que me llamó la atención, decía que el verdadero sabio, no, el alma que realmente busca a su creador con esa hambre y esa sed, no es que se vuelva sabio, ya lo fue desde la eternidad. Solamente vino a recordar aquí en este mundo quién fue en la eternidad. Y cuando recuerda quién fue en la eternidad, entonces toda su abundancia y riqueza que tuvo en la eternidad con Cristo empieza a regresar a su vida.
Toda la prosperidad y abundancia ya no la ve como algo malo, no. Simplemente o por mérito, no. Simplemente ve que está regresando aquello que tuvo un día. Es como el ejemplo que dimos hace rato. El que está disfrutando de tu riqueza, que supuestamente es el heredero, pero resulta que es que el que está disfrutando, pero no sabe cómo dirigirlo, cómo llevarlo, porque esa nunca fue su función. Pero cuando aparece lo más insignificante, que ese no se merece nada, pero resulta que ese es el verdadero heredero. Bueno, pues el insignificante cuando despierta y descubre quién es realmente, para qué fue enviado aquí a esta tierra, entonces cuando aparece esa señal y los ángeles van, entonces el Creador dice, ahí está mi verdadero heredero. Y entonces cuando a él todo se le devuelve, todo se le regresa, de generación tras generación, se le regresa. Ahora que si tú te refieres del tema del dinero, pues yo te diría que no es solamente eso. El que verdaderamente tiene esa asignación de Dios es porque confía en Dios. ¿Por qué? Porque todos esos recursos vuelven a la persona. Lo que le fue quitado le empieza a ser devuelto. Y todos los recursos que vuelve a obtener, porque él ya tiene la capacidad de cómo ministrarlo y cómo dárselo a su pueblo. Y una vez después de que plantó las semilletas de la palabra de Dios, entonces ese pueblo comienza a crecer en sabiduría y en prosperidad y en justicia, porque una vez que ha sido totalmente bendecido, le empieza a dar a otros que no tienen. Ese es exactamente, es como un legado que tú vas dejando. Exactamente. Y por eso los sabios del reino son aquellos entendidos que sabían de todo esto. Esta mañana déjame decirte que tú eres uno de ellos, aunque tú digas que no. Porque ser sabio del reino no tiene que ver con entidad, con etnias, no tiene que ver con pueblos, no tiene que ver con cultura. Porque puede ser una persona de la sierra y de repente Dios lo levanta y esa persona no se queda así, esa persona empieza a buscar su camino y ya cuando empieza a buscarlo en Cristo, todo lo que él tuvo en la eternidad se le empieza a devolver. Y hasta la gente sorprende y dice, pero es que ¿cómo sabe tanto? ¿De dónde saca todo eso? No es que él sepa tanto, no, es que todo lo que él traía dentro de sí, de esa eternidad, ha despertado. Por eso la gente nos llama locos. Simplemente hemos despertado. Amén. Otra palabra también, vamos a Hebreos, no. Este significado lo estoy leyendo de la página 7919 del libro La Concordancia Strong. Después voy a hablar un poquito qué es ese libro, en qué me puede ayudar ese libro de acuerdo a la escritura. Bueno, ese libro simplemente te lleva a la lengua materna, como dice el original. Así de simple. Pero vámonos a Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 12. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 12. Vamos, Primera de Crónicas, capítulo 22. Es un libro maravilloso, excelente. Vamos a ver, Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 12. Dice así: que Él te conceda sabiduría y profecía para que gobiernes sobre Israel y guarde los estatutos del Eterno tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado.
Y fíjate que la sabiduría, el conocimiento, para esto uno no necesita ser sabio con mucho conocimiento, no. Porque yo me he dado que en las letras del nombre de Dios, en este caso el yo soy, el que soy, hay una letra en hebreo que es la letra Hei, que significa revelación, sabiduría, inteligencia. Pero hay otra letra que es la Yud, que nos habla de humildad. Entonces quiere decir que cuando tenemos todo eso y la humildad va acompañada de esas tres, entonces quiere decir que no necesito demostrarle tampoco a nadie, uy, cuánto sé o cuánto conocimiento tenga. No, porque cuando esa letra ya está, pero en este caso el nombre humilde de Jesús es el que lleva de la mano estas tres que yo mencioné. Y el nombre de Jesús cambia tu naturaleza. De una naturaleza, vamos a hacerlo más claro. El nombre de Jesús cambia de la oscuridad a la luz, transformándote totalmente en luz. Amén. Hay una palabra hablando de que te dé entendimiento, sabiduría y profecía. Hay una palabra muy interesante aquí en el hebreo para la palabra corazón, porque el conocimiento y sabiduría no solamente se alojan en la cabeza o en la mente. ¿Sabes dónde todos estos tesoros maravillosos se alojan? En el corazón. La palabra hebrea para corazón es levab. Dice que es como el órgano más interno, usado también como alma, ánimo, ardor, corazón, deseo, entendimiento, porque en nuestro corazón está nuestra alma y es la que recibe este alimento nutritivo. Dice que es la que nos da el deseo de buscar, y nuestro espíritu anhela la inteligencia y tiempos de meditar, de estar a solas, de buscar a Dios. El de buscar ese propósito y esa voluntad. Y hay otra palabra también hebrea que es labab, que significa encerrar, como gordura, grasa, descorazonar, hacer hojuelas, hacerse entendido, prender el corazón. Amén. En este caso, un entendido no se refiere a alguien que sea muy inteligente, no. Cuando se refiere que los entendidos resplandecerán, quiere decir que es cuando tú escuchas una verdad eterna, tu corazón se prende inmediatamente y en ese momento te hace recordar, hace que tu memoria se activa y hace que te recuerda una eternidad, de dónde vienes. Amén. Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Gracias a Dios. Vamos al Salmo 119. Wow, esto es hermoso. Es hermoso poder tocar estos temas, gracias a Dios. Y más cuando el Padre Eterno te los trae y dice, compártelos, háblalos. ¿Por qué? Porque a través de esto, ¿sabías que cada enseñanza y cada revelación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo trae nueva luz a tu vida? Es como traer un nuevo nacimiento a tu vida cada día. Amén. Salmo 119, versículo 125. Vamos a ver qué nos dice el 125. Dice lo siguiente: yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tu testimonio. Aquí hay algo muy interesante. Dice, yo soy tu siervo. Cuando nos conectamos con este nombre divino, si el Señor Jesús nos dice, yo soy el buen pastor, nos dice, yo soy tu siervo, en ese momento de esa conexión decimos, yo soy tu siervo.
dame el entendimiento. Está hablando de que me dé luz para que mi corazón se ilumine, brille, arda el fuego, para que conozca el testimonio de ¿qué? El testimonio del nombre de Cristo. Amén. Y esa palabra se refiere a la palabra en hebreo bin, que nos habla de separar mentalmente. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, viene a separar lo que nosotros creíamos que era de esta manera o lo que nos enseñaron. Viene a separar eso y nos viene a traer una revelación nueva, como un alimento, como un alimento más fresco que necesitamos. Dice, entender, apto, atento, buscar, comprender, comprensión, dice, conocimiento, cuenta, discernir, enseñar, maestro y observar. Eso es lo que nos dice hoy este hermoso salmo. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, este punto número 1 en este pequeño seminario, el consejo de los sabios y el consejo de los 8 sabios con bastón se refiere a todos aquellos entendidos. Se refiere, como dice una escritura, a los que son conforme al corazón de Cristo, los que Él asignaría para enviar a esta tierra. Y de ahí esta enseñanza se esparciría, y de ahí el rebaño resplandecería con un nuevo corazón, nuevo entendimiento, nuevo nacimiento, ¿por medio de qué? Del nombre de Cristo, nombre de Jesús. Amén. Entonces cuando yo tuve esa visión y yo vi el libro y empecé a investigar de esto, para mí fue lo más hermoso de mi vida, la verdad. Pero vamos en resumen. 2 puntos. Punto número 1. 3. El consejo de los 8 sabios con bastón. Número 1. La autoridad y la dirección espiritual. Esa es la asignación que tienen estos sabios. Asignar autoridad a los entendidos, a los que ya han despertado, y darles esa dirección espiritual. Segundo punto, gobierno en la sabiduría celestial. Que ellos están asignados a que la congregación o el rebaño tenga, que no solamente se queden en nos vemos el siguiente culto, no. Les imparte el gobierno en la sabiduría celestial. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de que reciban la autoridad en nombre de Jesús, les enseñen cómo caminar en esta dirección espiritual. No, a caminar y dirigirlos en esta dirección espiritual. Les imparten este gobierno, el gobierno, la autoridad y gobierno de Cristo en la sabiduría celestial. O sea que quiere decir que al enseñarles a estas personas, ya las personas no van a enseñar solamente lo aprendido, sino que van a desarrollar lo que aprendieron. Lo van a ampliar más. Va a haber más revelación, nuevas cosas que van a descubrir. Por eso, en un lugar donde se está enseñando, no se queda solo en una predicación. Es que estos sabios han venido para dar esa autoridad y dirección espiritual a la congregación. O sea, vienen, una vez que ya despertaron, vienen a ayudarles a despertar todo lo que Dios ha depositado en su corazón, a despertar esa sabiduría celestial. Y una vez que despiertan esa sabiduría celestial, ya no se les dificulta entender la palabra, ya no se les dificulta entender lo que leen en casa, porque saben que en el nombre de Jesús, que es la principal dirección espiritual a la que
estos sabios nos encaminan. Amén. Y hay mucho más que compartir esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Finalizamos este primer punto, que es sobre los sabios, el consejo de los 8 sabios y la representación de esos bastones de autoridad. Tiene mucho que ver con lo que dice la Escritura: y les daré pastores conforme a mi corazón, que los enseñarán, o sea, a este despertar, ya no una religión, sino ver más allá y descubrir en las Escrituras que el reino de Dios está dentro de nosotros. Muchas gracias, Padre Omnipotente. Te damos gracias en esta hermosa mañana. Toca a las personas a las que estuvieron hoy en este seminario. Yo sé que de aquí van a salir nutridas. Muchas gracias te doy, Padre Omnipotente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos primeramente, Dios, el día de mañana en la continuación de este seminario. El segundo punto que vamos a ver mañana, primeramente Dios, solamente ven con un corazón dispuesto, es lo que te puedo decir esta mañana. Y si quieres, tienes un cuaderno, un lápiz para apuntar, apúntalo. Capítulo 2, vamos a ver el libro anónimo de Eclesiastés, que vienen 3 puntos. Vamos a ver los misterios de los tiempos y lo oculto, el anonimato como revelación sin dueño humano. El texto base es Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ese va a ser nuestra cita el día de mañana. Vamos a ver el punto 2, el libro anónimo de Eclesiastés. Misterios de los tiempos y lo oculto, el anonimato como revelación sin dueño humano. Entonces aquí vamos a ver el diseño que Cristo tuvo, y Jesucristo mismo fue el que escribió el libro anónimo de Eclesiastés. Y eso, parte de lo que escribió Salomón, él se lo dio a Salomón. Porque después hay otro libro que no está en la Biblia, que fue precisamente quitado por Roma, por el Vaticano. Fue cancelado como libro prohibido, libro no grato para ellos, o sea, para la religión. Pero en realidad el libro de la sabiduría tiene mucho relación con el libro de Eclesiastés. Y realmente fue Jesús quien se lo inspiró al rey Salomón. Amén. Bueno, que nos vemos en nuestro siguiente programa. Este es su programa Radio Asamblea Celestial. Y nos vemos el día de mañana en nuestro siguiente punto de este seminario. Amén. Bendiciones a todos.